A través de los tiempos, el hombre ha buscado siempre respuestas al porqué de su presencia en el mundo. La historia de la humanidad da cuenta de ello y hemos recibido mucha información a través de escritos donde el hombre expresa sus sentimientos, manifiesta sus preocupaciones. Uno de los temas que más ha fascinado a este recorrido buscando la verdad ha sido la relación entre la ciencia y la fe. Para los hombres modernos, la ciencia se ha convertido en un oráculo importante. El hombre busca respuestas a través de aquello que el científico le puede decir. La ciencia se interesa por utilizar una metodología específica para descubrir, conocer los fenómenos naturales tal como se producen. En base a sus descubrimientos, elabora leyes, hace propuestas, establece vínculos, asociaciones, realiza experimentos replicables y gracias a ello puede profundizar su verdad. Estas verdades están basadas en el peso, en la medida. Esta capacidad de pensar, de calcular, ha permitido que el hombre tenga una visión más amplia de lo que es su vida en el universo. Ha conocido la trayectoria de los planetas, ha viajado a la Luna, ha pisado el suelo lunar y ha enviado sistemas técnicos a otros planetas tratando de descubrir siempre más y más. Pero el conocimiento logrado no se ha limitado a la conquista macroscópica, sino que también se ha introducido al conocimiento subatómico. Ha llegado a conocer las expresiones mínimas, impensables incluso en el pasado, de características de fenómenos, tal como nos ha mostrado, por ejemplo, la física cuántica. Entonces el hombre ha descubierto esa capacidad inteligente, esa capacidad de razonar, de encontrar leyes, secuencias, elaborar normas, y nos ha presentado a los hijos del siglo XX, del siglo XXI, un concepto muy claro de lo que es la naturaleza, tanto social, biológica, humana, animal, macroscópica. El hombre ha comprendido así que tiene una capacidad inteligente muy amplia. Él puede razonar, puede comprender, crear, inventar, establecer relaciones. La ciencia utiliza sus recursos de peso y medida para darnos a conocer lo que es el mundo que nos rodea. La pregunta es, en este espacio inteligente, el hombre moderno, el postmodernista, ¿le da un espacio a Dios? Nos dicen los libros sagrados que cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hablar de la dimensión espiritual es tema fundamental en este diálogo que tendré con ustedes, pues muchos hombres no siempre están convencidos de que más allá de esta naturaleza humana, biológica, orgánica, exista una dimensión espiritual. Los libros sagrados nos explican de que Dios creó al hombre y lo hizo a imagen y semejanza. Es aquí donde está hablando de esa otra naturaleza que el hombre posee, la dimensión espiritual. Pero si nosotros preguntamos a las personas que nos rodean, ¿creen ellas en esta dimensión espiritual? Esa es la pregunta. ¿Es el hombre solamente esta biología,
este organismo extraordinario o es también espíritu? La ciencia nos otorga respuestas a la mayor parte de nuestras incógnitas. El hombre hoy piensa que la verdad fácilmente puede ser descubierta a través de la metodología científica. Algunos experimentalistas, empiristas, consideran incluso que la única verdad proviene del laboratorio, como lo propuso el Círculo de Viena, el profesor Wittgenstein y tantos hombres que le rodearon. Pero ¿podrá haber también otra verdad que no sale del laboratorio? Muchos científicos lo niegan. El hombre, sobre todo a través de los conocimientos que propone la física cuántica con el principio de incertidumbre, se da cuenta que no puede responder a todas las incógnitas. Entonces yo trataré de presentarles en esta exposición aquel lugar donde yo estimo que se une, se abraza la ciencia con la fe. Pero para esta aproximación es fundamental que tengamos una actitud sencilla, amigable, de humildad. Y que nos abramos, porque yo digo siempre que el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. ¿Por qué unos creen y otros no? Hablar de fe significa hablar de otro tipo de verdad, a la que no llegamos a través de la metodología científica. Obviamente la fe no está reñida a la razón, la fe se sirve de la razón. Pero tenemos que comprender que la única verdad no sale de un laboratorio. El creyente considera, cree por fe, de que hay también una verdad revelada, y revelada nada menos que por Dios, y de las personas de las cuales Él se ha servido para hacer conocer al mundo su verdad. Pero ¿por qué unos creen y otros no creen? Aquellos que trabajamos en el campo de la neuropsicofisiología cognitiva, conocemos de que el hombre es el resultado de una naturaleza biológica, de un programa genético importante y de aquella influencia que recibe de su ambiente a través del aprendizaje. Nosotros hablamos un cierto idioma, nos comportamos de una cierta forma, el hombre va formando unas redes que llamamos redes o grafos neurales, donde el hombre va almacenando su información. Yo puedo estar muy enriquecido con cierto tipo de información, entonces tendré muchas redes que alimentan mi pensamiento, o podré tener muy pocas redes. Puede haber una persona muy interesada en la música, muy hábil en ella, o en la matemática, en la física, y sus redes serán abundantes, por eso es diestro. Pero yo puedo ser muy pobre y no tener esas redes en ese campo. Quiero decir, puedo ser muy pobre en ese tipo de información, pero estar enriquecido en otras cosas. Entonces, el hombre es también resultado de aquello que aprende, y cuando manifestamos nuestro comportamiento, estamos manifestando mucho de aquello que nosotros hemos aprendido. ¿A qué vamos a llegar entonces? A decirles de que el recorrido que hoy les presento va a cuestionar muchas creencias que las personas tienen. ¿Existe o no existe la dimensión espiritual? Yo quiero hacerles una propuesta, de tal manera que a través de lo que les vaya mostrando, resultado de casi 20 años de investigación, ustedes den su propia respuesta. Yo no estoy haciendo ninguna forma de proselitismo, lo único que yo quisiera es que el hombre conozca los resultados de investigaciones científicas que hemos realizado en muchas naciones, y pienso que pueden ser muy enriquecedoras para comprender esa relación que existe entre la razón y la fe. Con esta presentación, lo que a mí me interesa es suscitar un diálogo entre las personas
para que comprendan que posiblemente, más allá de esta naturaleza orgánica, biológica, física, sí existe una dimensión espiritual, pero la respuesta es de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que yo les voy a proponer? Hemos explicado que la ciencia hace un estudio de fenómenos tal como ocurren en la naturaleza y puede explicar sus secuencias. Cuando ocurren fenómenos extraordinarios que la ciencia no puede explicar, pero sí puede demostrar que ocurren de manera tácita, sin manipulación alguna, estamos ante circunstancias sumamente prodigiosas. Yo he estudiado varias de ellas y por eso creo, sin demasiada pretensión, que puedo mostrarles aquel lugar donde se une la ciencia con la fe. Les voy a hacer algunos planteamientos. En la imagen que observan, reconocen el rostro de una religiosa francesa, Bernadette Soubirous. En el siglo XIX, ella tuvo las experiencias de ver a la Virgen María, a la Madre de Dios. ¿Qué estudios se podían haber hecho en esa época? Por fe, las autoridades de la Iglesia creen que realmente ella ha tenido esta experiencia. Hay muchas sanaciones, hay eventos extraordinarios que la ciencia no puede explicar, pero cuando ella muere, su cuerpo permanece incorrupto por más de un siglo. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Por qué no ocurre esto con el cuerpo difunto de nuestros héroes, de nuestros personajes famosos? La ciencia no puede explicar por qué el cuerpo de muchos santos permanece incorrupto durante muchos años. Hay un caso que toca a las Américas de manera especial y es el de la aparición de la Virgen en Guadalupe. En 1531, en diciembre, un campesino de nombre Diego, hoy santo, dice al obispo Zumárraga en México que él ha visto a la Virgen. El obispo le dice: tráeme una prueba. Él le dice a la Virgen, el obispo le ha pedido una prueba. La Virgen, según el relato de Diego, le dice que recoja unas flores. Él las recoge, sorprende porque es diciembre, hace frío, no tendría por qué existir todo ese cúmulo de rosas. Él las coloca en su tilma, las lleva donde el obispo, y cuando él suelta el poncho, este manto, para derramar las flores, todos quedan sorprendidos al observar impresa sobre esta tilma la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todo esto se cree por fe. ¿Qué estudios podían haberse hecho el año 1531? Me refiero a estudios técnicos y científicos como hoy los entendemos. Pero en los años 50, sí la ciencia empieza a intervenir, un poco antes también. Descubren, por ejemplo, que la imagen está impresa sobre una superficie muy rugosa, como ustedes pueden ver en la imagen, pero a pesar de que la imagen está impresa sobre un tejido muy irregular, la imagen se ve nítida, completa, sin errores de diseño. La ciencia se interesa por estudiar este fenómeno y hace ciertos relieves importantes. Encuentra, por ejemplo, que el tejido está confeccionado en fibra de maguey. Normalmente dura 40, 50 años, pero este tejido ya subsiste casi 500 años.
En los años 50, un fotógrafo hace una toma de primer plano de la córnea de la Virgen y observa que hay la figura de un hombre con barba. Llama la atención de algunos científicos como el profesor José Aste Tonsman, a quien conocí en México y fui a entrevistar. Él es experto en digitalización de imágenes y trabajando sobre los ojos de la Virgen, encuentra que en un espacio de no más de 6 milímetros, él es capaz de encontrar el relieve de 13 personas que aparecen en la imagen. Esto significa, de acuerdo a los expertos, que el momento en el que la Virgen se apareció, la córnea, cumpliendo un fenómeno que se conoce como la ley de Purkinje y Samson, las personas que estaban delante aparecen reflejadas en la córnea. ¿Quién podía haber pintado esto en el año 1531? ¿Será posible, por otra parte, que algunas imágenes exuden un líquido transparente, exuden un líquido rojizo, que luego se demuestre que ese líquido es sangre humana, con código genético humano, con glóbulos rojos, con hemoglobina? En el año 1953, una imagen de la Virgen exuda lágrimas cristalinas en Siracusa, Italia. El año 1954, luego de los estudios pertinentes, el Papa Pío XII reconoce este caso como auténtico y se hace una pregunta: ¿entenderá el hombre el misterioso lenguaje de estas lágrimas? El Papa Juan Pablo II, en los años 80, cuando visita este santuario, dice: una madre llora cuando ve a sus hijos amenazados por algún fenómeno natural, espiritual, material, social. Estos casos se conocen como efusiones. Me ha ocurrido de estudiar algunos fenómenos similares donde he visto secreciones de una sustancia aceitosa. Estudios realizados en el Tecnológico de Monterrey nos han puesto en evidencia de que esta sustancia es aceite de oliva, pero perfumado a flores, específicamente rosas. En otros lugares hay efusiones de líquido rojizo, de líquido transparente. Acá pueden ver esas evidencias en una imagen de la Reina de la Paz que se venera en Medjugorje. Y me toca viajar a Corea, a Naju, donde esta imagen exuda nada menos que 700 veces. Los estudios realizados evidencian que se trata de sangre humana. En Akita, Japón, ocurre lo mismo en una imagen confeccionada en madera. Esta imagen exuda 101 veces. El obispo del lugar, Monseñor John Ito, hace todas las investigaciones. Las conclusiones demuestran que se trata de lágrima humana. En Monterrey, en una casa privada, esta imagen exuda lágrimas cristalinas. En Civitavecchia, en febrero del año 95, esta imagen exuda 15 veces. El obispo, Monseñor Grillo, se interesa por hacer las investigaciones y los resultados ponen en evidencia que se trata de sangre humana. Pero yo voy a presentarles cómo se hace una investigación de este tipo. La imagen, la pequeña estatua que ustedes observan, mide 30 centímetros de altura,
por unos 18 centímetros de ancho, está confeccionada en yeso. Y desde el 9 de marzo de 1995, en Cochabamba, Bolivia, esta imagen exuda un líquido transparente y un líquido rojizo. Yo tomo las muestras de la sustancia transparente, las deposito en un tubo de ensayo, las lágrimas se secan, pero en las paredes del tubo quedan residuos de cristales de sal. ¿Cómo puede suceder esto en una estatua que exuda un líquido parecido a las lágrimas humanas? Las efusiones que llaman la atención son de color rojizo y algunos profesionales químicos piensan de que probablemente este color rojizo provenga de una despigmentación de la imagen. Entonces yo compro una imagen, la coloco al lado durante 2 años. La imagen que ustedes tienen a su derecha exuda 200 veces, la otra hasta el día de hoy jamás ha exudado. Y en este momento les estoy hablando 15 años después de haber iniciado esa investigación. Cuando uno hace estas investigaciones,